Tarde, vamos a detenernos en las elecciones en Bolivia. Hoy escuché muy temprano a Alfredo Serrano Mansilla conversar con Daniel Tonietti y todo su equipo en una caracterización muy aguda de lo que significó la elección en Bolivia. Vamos a saludar primero a nuestro compañero Néstor Restivo, que hace un paréntesis en su actividad de los lunes, y por la importancia que le damos a este tema, va a compartir con nosotros una entrevista que ya presentamos. Hola Néstor, ¿cómo te va? ¿Qué tal, Pablo? Buenas tardes, ¿cómo va todo? Gracias, Néstor. ¿Te parece si antes de saludar a nuestro invitado, le damos un contexto, si vos querés más informativo, y ya saludamos a Julio Peñalosa Bretel? Dale, bueno, como ya se sabe a esta altura del día, pasaron dos candidatos para el balotaje del 19 de octubre en Bolivia. Como se esperaba, el MAS no pudo pasar ese balotaje, con lo cual se cierra un ciclo de 20 años de gobiernos indígenas, campesinos de izquierda, con toda la fractura que hubo en ese movimiento. Y quienes competirán son, por un lado, el ex vicepresidente y también presidente brevemente, Jorge Quiroga, un hombre bien del riñón neoliberal, bien de la Embajada de Estados Unidos. Y la sorpresa, quizás presentada sin sorpresa, fue Rodrigo Paz, un hombre de derecha, centro derecha, que se presentó por un partido demócrata cristiano y viene de una familia política de tradición. Por eso fue la sorpresa en todo caso fue quiénes competirán en este balotaje. Saludamos a Julio Peñalosa Bretel, es periodista, analista político, columnista del diario La Razón. Conduce el programa Cable a Tierra, que se difunde por radio y televisión en La Paz, allí en Bolivia, y desde Bolivia nos atiende. Hola Julio, Pablo Caruso, Néstor Restivo y todo el equipo de Que Vuelvan las Ideas. Saludamos desde Buenos Aires. ¿Cómo estás? Hola Pablo, ¿qué tal Néstor? Buenas tardes, un saludo para ustedes. Muchas gracias Néstor por Julio, por esta comunicación. A ver, de la caracterización que hace Néstor, de la sorpresa de la aparición de Rodrigo Paz, incluso por lo que uno puede entender respecto de manifestaciones de otros de los candidatos que participaron en la elección, uno podría decir favorito para el balotaje. ¿Cómo pintarías la escena, Julio? Para nosotros, los que seguimos la información electoral con mucho detalle, no ha sido ninguna sorpresa, porque hubo una gran digitación y un manejo de las encuestas publicadas por medios de comunicación que se pusieron en gran medida al servicio de la candidatura de Samuel Doria Medina, que se suponía que era el otro gran contendor, el adversario de Tuto Quiroga. Las previsiones de esas encuestas decían que ellos llegaban a la segunda vuelta. Sí. Y tal vez para el público de afuera es sorpresivo que Doria Medina haya quedado tercero, que haya trepado inopinadamente de una manera meteórica a Rodrigo Paz al primer lugar y haya quedado relegado al segundo Jorge Tuto Quiroga. Para que tengan una idea de quién es Rodrigo Paz Pereira, el padre de Rodrigo Paz ha sido presidente de Bolivia entre 1989 y 93, Jaime Paz Zamora. Su socio fue el general Banzer, y el señor Doria Medina fue ministro de Planificación de Paz Zamora, y luego ministro de Finanzas Tuto Quiroga, también de Jaime Paz Zamora. Es decir, los principales adversarios de Rodrigo han sido ministros de su papá. Ajá. De ahí viene la relación. Entonces, digamos que todos se mueven en el espectro de la derecha, unos más en el centro y otros más radicalmente hacia una derecha más definida, pero Rodrigo hizo algo muy inteligente. Digo, no más, el MAS se acabó, tenemos que superar esto, 20 años, estamos en crisis, no tenemos gasolina, no tenemos dólares, nuestra canasta básica de alimentos está muy cara, pero también dijo no a los dinosaurios, no a los que estuvieron antes, no a los privatizadores de los años 90, y al final él se situó en el justo medio, que dicen los griegos, ni la izquierda indigenista encabezada por Evo Morales y derivados, y tampoco la derecha que ya gobernó a través de la democracia pactada en los 90, y tuvo una particularidad su candidatura y su campaña, porque viajó por todo el país un año antes, no fue un candidato de escritorio, y sumó a sus fuerzas a Edman Lara, un ex oficial de policía que utilizó con gran inteligencia el TikTok, que a diferencia de sus adversarios, en vez de subir contenidos en diferido, él iba hablando con la gente en tiempo real, grababa con 7 celulares, no grababa, transmitía en tiempo real con 7 celulares, entonces la gente se sentía muy involucrada
y entró en una gran interacción con este candidato que fue el segundo de Rodrigo Paz. Yo creo que esos son los elementos que caracterizan los resultados de ayer, por supuesto legítimos de los números que alcanzaría el MAS en su mejor momento con Evo Morales, que oscilaban entre el 55 y el 60%. Rodrigo Paz ha llegado a un extraordinario 32%, y Tuto Quiroga ha llegado al 27% al que siempre llega. Hay que recordar que perdió frente a Evo Morales el mismo Tuto Quiroga en el año 2005, Evo con el 53% y Tuto Quiroga con el 28%. Claro. Hoy tiene el 27%. Ese es su techo. Julio, ¿qué tal? Néstor, te saludo antes de preguntarte algunas cuestiones de una de las claves de lo que sucedió ayer, que es la crisis en el MAS, la postura de Evo y demás. Te pregunto algo más sobre Jorge Quiroga y sobre Rodrigo Paz en términos programáticos. Los dos son de derecha, los dos, digamos, tienen un programa, por supuesto, muy diferente al del MAS, pero son lo mismo. En todo caso, ¿en qué se pueden diferenciar ambos candidatos de los cuales va a surgir el próximo presidente de Bolivia? Yo asociaría a Tuto Quiroga más con una derecha bien definida, bien vinculada a los organismos crediticios internacionales, al Fondo Monetario Internacional, al Banco Mundial, a un programa severo de privatizaciones, y situaría a Rodrigo Paz, digamos, en el centro, pero que viene del riñón de la socialdemocracia, que para nuestra visión en América Latina es una derecha más light, una derecha, digamos, más suave, pero que responde más o menos al mismo paradigma, en el sentido de que el Estado estranca, el Estado no sirve, el Estado no ayuda a que la economía fluya, y por lo tanto hay que bajarle el tamaño al Estado y otra vez situar al mercado en un lugar protagónico y empezar a generar políticas económicas en las que lo individual, la iniciativa privada prevalezcan. Pero ciertamente Rodrigo ha hecho algo muy, muy interesante, porque ha captado pedazos importantes de votación histórica de los sectores vinculados a las organizaciones sociales que han respaldado estos 20 años al MAS, y por lo tanto su espectro de votación va a ser mucho mayor, mientras que Quiroga tiene un espectro mucho más específico y más centrado en los sectores conservadores de clase media alta en Bolivia. Evo Morales, como ya sabemos, había convocado al voto nulo. El voto nulo o el voto blanco suman más o menos 22%. Andrónico Rodríguez sacó el 8%, ahí tenemos 30%. Del Castillo, un hombre de Arce, sacó un par de puntitos más. Es decir, el MAS pudo haber pasado tranquilamente al balotaje, o inclusive en otro tipo de campaña quizás haber ganado, si no hubiese sido por esa interna tan feroz que vos analizaste muy bien en algunas notas y se dio ayer como se preveía. La pregunta es, ¿esta elección de los distintos sectores del MAS fue un plebiscito interno para ver quién tiene qué apoyo y cómo van a jugar ellos en la próxima elección, en el balotaje y en el eventual nuevo gobierno de Bolivia? Voy a decir algo que no le va a gustar a Alfredo Serrano, a Toñetti y a todos los evistas que hay en Argentina, que tienen a Evo Morales de Dios. El principal responsable de este desastre, de esta autodestrucción, es Evo Morales. Era el llamado a conducir a la izquierda, a conducir al MAS desde afuera, a acompañar al presidente Arce, y definitivamente él decidió, con el pedido de voto nulo, que él o el desastre, y así fue. O estoy yo en la papeleta y soy el candidato, o los demás quedan afuera. Y por lo tanto autoanuló todas las posibilidades que tenía el MAS para intentar pelearla. No pudo pelearla. Evo Morales ha destruido la obra de su creación, que ha sido la construcción de un proceso político interesantísimo que tuvo impacto a nivel social, cultural, político y sobre todo económico, con la incorporación de amplios sectores de los pueblos indígenas hacia las clases medias. 1 millón de personas entró en el segmento de las clases medias, se redujo la pobreza extraordinariamente. Los 2 primeros gobiernos de Evo Morales fueron importantísimos, y a partir del momento en que él decidió que quería seguir el referéndum el 21 de febrero de 2016, fuimos por el despeñadero, llegamos a un golpe de Estado, volvimos a la democracia, le dio un cheque en blanco al MAS la ciudadanía, ganó con un gran porcentaje de votos, 55% Luis Arce, pero ya venía mal la cosa porque Evo dinamitó la campaña, la saboteó porque esperaba que ganara la derecha,
se quedó atónito cuando ganó Arce y después vino el boicot dentro del gobierno cuando se rompió la gobernabilidad y por lo tanto el margen de maniobra que tuvo Arce para gobernar a través de su bancada en la Asamblea Legislativa Plurinacional quedó reducido a la mínima expresión. Esa es la síntesis de lo que ha sucedido. Los demás, por supuesto que tienen responsabilidades, pero la responsabilidad mayor es de Evo Morales, que es el líder histórico de este proceso, que hoy día no cuenta con un solo diputado ni un solo senador en la nueva Asamblea Legislativa Plurinacional, que va a ser dominada al 100% por la derecha. Ahora, el hecho que haya sacado el voto nulo 22%, es decir, más que las otras expresiones de lo que quedaba del MAS, habla de un predicamento que a pesar de todo tiene Evo en las filas o en las bases del MAS. La pregunta es, ¿cómo te imaginas que puede ser ese proceso en la izquierda indigenista boliviana frente a un gobierno de derecha? ¿Hay posibilidades de recomponer o hay fracturas que ya no vuelven atrás? Hay una cosa que se llama, y sobre la que escribe siempre Álvaro García Linera, ha publicado recientemente un artículo en Página 7, ¿por qué las izquierdas y el progresismo pierden? Un artículo anterior que dice el liderazgo carismático latinoamericano. La explicación de la adhesión fundamentalista, ciega, de culto a la personalidad de Evo Morales es la explicación que permite establecer que el voto nulo, por ejemplo, que va a estar más o menos entre el 20 y el 22, le ha ganado al voto de Samuel Doria Medina, que tiene 19. Es decir, el voto nulo, que además ayuda a ganador, porque no se contabiliza entre el 100% de los votos, es el tercero. Primero es Rodrigo Paz, segundo es Jorge Quiroga, tercero es el voto nulo, y cuarto, recién ahí aparece Jorge Tuto Quiroga. ¿Qué quiere decir? O mejor dicho, Samuel Doria Medina. ¿Qué quiere decir esto? Que por supuesto Evo Morales tiene seguidores, que por supuesto tiene gente que le tiene un agradecimiento eterno, pero todo está basado en un culto a la personalidad, a la personalidad y a una exacerbada personalización del proyecto político, que es la línea que decidió adoptar Evo Morales en estos últimos 3 años. Estamos charlando con Julio Peñalosa Bretter, es periodista, analista político, columnista del diario La Razón, conduce el programa Cable a Tierra en radio y televisión en La Paz, allí en Bolivia. Julio, Luis Pablo Henninger también tiene pregunta para hacerle de nuestro equipo. ¿Qué tal, Julio? Un gusto saludarlo. Por supuesto quiero preguntarle... Hola, ¿qué tal? Quiero preguntarle por esto último, por la caracterización que hace de Evo Morales, porque uno piensa, bueno, usted se refiere a culto a la personalidad en relación a los manejos, en todo caso, de Evo Morales y de quienes lo acompañan en las elecciones y a la hora de discutir candidatos, pero también uno puede pensar que Evo Morales, como cualquier otro, puede tener derecho a querer ser candidato, incluso tener quienes lo respaldan como candidato. ¿Por qué dice usted que es culto a la personalidad, o en todo caso, dónde está la diferencia con cualquier otro interés genuino de ser candidato con lo que ha ocurrido en Bolivia, en el caso de Evo, ¿no? Muy sencillo. Evo Morales ha sido presidente 3 veces consecutivas de Bolivia. Y según una decisión basada en la Constitución boliviana y en el Tribunal Constitucional, no fue habilitado para ser candidato, precisamente porque ya había sido presidente. Y lo que se está planteando, en contraste a lo que piensa Evo Morales, en el sentido de que él tiene el derecho ilimitado de ser candidato cuantas veces quiera, Rodrigo Paz lo está planteando en los siguientes términos. Está diciendo, se acaban las reelecciones, solo un mandato como en México, como el sexenio mexicano, así el presidente se encarga de gobernar 5 o 6 años y no está pensando en la próxima elección y no está haciendo cálculos para gobernar. Evo se ha equivocado porque Evo tenía que haber dado paso a la alternancia, como que lo dio con Arce Catacora, pero nunca creyó en Arce Catacora y boicoteó la gestión de Arce Catacora. Y a Arce Catacora le faltaron reflejos políticos para saber capear el temporal. No lo supo hacer y no supo manejar la crisis. Cuando se rompió la gobernabilidad y la mayoría parlamentaria, ahí vino el descalabro, ahí vino el boicot traducido en marchas, en bloqueos, todo eso que no sale mucho hacia afuera de Bolivia. Entonces, ese es el argumento por el que Evo Morales ya no podría o no debería ser candidato. Ahora, si se reforma la Constitución boliviana nuevamente, el que pretenda reelegirse o repostularse ya no lo va a poder hacer si es que esa regla de juego se impone
y finalmente ya en Bolivia se elimina la figura de la reelección. Julio, la última, porque sabemos que tiene compromisos, se la hace Néstor. Dale, Néstor, más. Sí, tiene que ver con la gobernabilidad, ¿no? Aparece este fantasma en la historia boliviana, digamos, la historia de Bolivia, pre-Evo Morales era muy inestable, con golpes, con crisis, etcétera. Uno de los grandes logros del evismo, como en otros procesos populares de América Latina, fue la gran estabilidad política que se logró por largos años, cosa que la derecha desconoce, y ahora otra vez aparece el fantasma de la poca gobernabilidad porque son mandatos que surgen como el de Paz o el de Tuto Quiroga con porcentajes bajos de adhesión. ¿Cómo ves, Julio, ese panorama? ¿Crees que puede haber crisis política en Bolivia o crees que hay plafón para tener una cierta estabilidad y recomponer un poco la economía boliviana? Van a manejo de la Asamblea Legislativa del Parlamento. Samuel Doria Medina ya ha manifestado que apoyará al primero y su bancada va a apoyar a Rodrigo Paz. Eso ya está decidido. Eso le va a permitir una mayoría relativa, pero eso no le garantiza la posibilidad de gobernar con comodidad, porque el problema no está en la asamblea, está en la economía, está en las calles, y seguramente en el campo popular se van a empezar a recomponer las fuerzas para contestarle al gobierno y para generar un espacio de oposición. Ese va a ser el conflicto. En este momento todavía no lo tenemos muy bien visualizado, porque todo va a depender mucho de quién gana la segunda vuelta, que está marcada para el 19 de octubre. Julio, gran abrazo, muchas gracias por la mirada. Bueno, Pablo, un abrazo, que estén bien, saludos. Abrazo grande. Julio Peñalosa Bretel, colega y analista político, columnista de distintos medios allí en La Paz, Bolivia. Muy duro contra Evo, ¿no? Parte de lo que nos venías un poco adelantando también en estas semanas previas a la elección, Néstor. Sí, bueno, él tiene esa mirada. Hay otros que creen que en realidad, como la Constitución de Bolivia habla de 3 mandatos, pero Evo considera que el último de ellos fue truncado por el golpe, podría haber participado y por eso se considera proscripto y demás. Como quiera que sea, sin duda la crisis del MAS seguramente tiene montones de responsables. El voto nulo, decía, sacó, si las cifras finales finalmente dan 22%, es un número importante, es más de 400% que la última vez. En general, en Bolivia, donde el voto es obligatorio, la gente participa y suele votar activamente, no el nulo ni en blanco. Esta vez sí ocurrió, quiere decir que ese 20 y pico % casi con seguridad le pertenece a Evo, y bueno, la pena que uno siente es que de haber acordado con el resto de los sectores, como mínimo pasaban al balotaje. Uh-huh. Entonces, bueno, también es cierto que hay un hastío de las sociedades, no solo en Bolivia, en muchos otros lugares del mundo, cuando pasan muchos años con el mismo signo político. Lo cierto es que el ciclo maravilloso que tuvo el MAS en Bolivia llegó a su final, y ahora estará en la dirigencia y en la inteligencia de ellos, de la renovación de cuadros, de los liderazgos que tengan, para ver cómo enfrentan este panorama, que va a ser muy pro-estadounidense en el caso de que gane Tuto Quiroga, un hombre anti-BRICS, anti-China, anti-Rusia, muy la agenda yanqui, o quizás un gobierno de paz un poco más moderado, pero en cualquier caso se avisora muy difícil gobernabilidad en Bolivia, por la crisis que tiene y por el rol que va a tener el movimiento popular en oposición. Abrazo grande, Néstor, mañana la seguimos. Un abrazo. 5:39. Deja tu mensaje en nuestra línea de oyentes de WhatsApp. 11 3200